entre yo bien en cámara. Estamos grabando. Hola, hola, hola. Habla tú. Hola, ¿se me oye? Se te oye bajo a ti. Yo a ti ahora te oigo muy bien, antes te más bajito. De todas las formas, tú tienes Voy a poner más cerca un micro que tengo aquí mal e sonido, ¿eh? intentaré... ¿El qué? Que tú tienes mal sonido. Sí, joder. Pues No tengo del un que te micro y oigo todo. yo, ¿eh? No Ya, del que te oigo yo, porque yo te oigo por el teléfono, sino el que se graba ya, de tu ordenador. Es como que hubiera eco. ya. Es que estoy en la verdad es que estoy en una habitación muy grande. Es posible que haya eco, es un patio. Ya. Vale, vale, pues nada, sin más. Sin más. Pero bueno, otro día estaría bien Ujú. que tengas algún micro, ¿sabes? Tipo Micro tal. tengo, pero... Un micro tengo, pero bueno, si hace Pruébalo. eco. No, que el micro está puesto, ¿eh? Estoy hablando por Ah, un ah, ah. micro. Ah, estás hablando por un micro. Sí, sí. Ah, y a ver, Bueno, tengo un micro... Dime. ¿me lo puedes enseñar? Por curiosidad. Sí, aquí. Vale. Y yo te diría, ponlo lo más cerca posible. Ok. Imagínate que lo tengo aquí. ¿Cambia? No lo sé porque yo te oigo por el teléfono, pero Ya, 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 que tú no. Ya, ya, ya. en Vale. principio seguro que mejora. Cuanto más cerca, Ok, mejor. ok. Vale. Vale. Hola, muy buenas. Estoy aquí hoy en una entrevista de Fisiocampus con Enrique Rodríguez, fisioterapeuta y creador de la metodología FEI, Fisioterapia Energético Integrativa. Energética, Energética. energética, fisioterapia energética integrativa. Bueno, antes de nada, Enrique, muchas gracias por estar aquí, por concederme tu tiempo. Podemos arrancar directamente. ¿Qué es eso de FEI? ¿Qué es eso de la fisioterapia energética integrativa? Bueno, la fisioterapia energética integrativa nació con la publicación de un libro con ese nombre, Fisioterapia Energética Integrativa, de la editorial Mandala, en 2020. Y bueno, lo que volcamos en ese libro, bueno, pues más adelante pensamos en hacer un proyecto formativo, que es lo que estamos arrancando ahora con vosotros. Fisioterapia energética integrativa, bueno, pues se define por esas tres palabras. En primer lugar es fisioterapia, es decir, es un concepto aplicado desde la fisioterapia y para fisioterapeutas, da una importancia muy central a la circulación energética en el organismo, es decir, se asienta sobre los conceptos y fundamentos de la medicina tradicional china, el chi, su circulación, los meridianos, todo ese tipo de conceptos. Y por otro lado es integrativa, es decir, no trata de ser una alternativa al tratamiento de fisioterapia, sino trata de aunar a lo que ya sabemos de fisioterapia, que es maravilloso, esta integración terapéutica que creo que compartimos profundamente ese concepto y Sin que duda. yo estoy convencido de que es la medicina y en el caso de la fisioterapia del futuro. Es decir, no tiene mucho sentido el negar determinados conceptos, sino mucho más el aunar componentes de cara a dar la mejor respuesta posible a nuestros pacientes. Sí, yo suelo pensar, Enrique, que la fisioterapia está en ese sentido en una posición privilegiada para ser una punta de lanza hacia una cosmovisión diferente de la salud y un abordaje diferente de la salud. Me decías, Enrique, que FEI nace con la publicación de ese libro, pero bueno, el libro me has dicho que se publica en el año 2000. 2020, en plena pandemia. 2020, pero Enrique, estoy seguro de que FEI nace mucho antes, es decir, tu recorrido para construir FEI es muy anterior. Cuéntame un poquito, ¿cómo es ese recorrido? ¿Cuándo empiezas? Me imagino que con el contacto con la medicina tradicional china, ¿no? Claro, sí, el recorrido yo creo que es un recorrido que muchos compañeros y compañeras en todo el mundo hemos recorrido por uno u otro camino.
todos nos hemos formado como fisioterapeutas con los conceptos provenientes de la ciencia convencional y a partir de ahí, bueno, pues nos surgen determinados huecos o determinados problemas, pacientes que recurren siempre con los mismos problemas y es donde te empiezas a plantear, bueno, estos pacientes, ¿por qué suelen venir siempre con este problema? Y empezamos a acudir a otro tipo de técnicas o de terapias que aportan otras respuestas. Yo después de haber hecho, bueno, yo también soy licenciado en educación física, bueno, después de haber terminado las dos carreras, pues tuve contacto con la medicina tradicional china, hice 4 años de formación y claro, lo que te das cuenta, yo creo que cualquier fisioterapeuta que recorra este camino se da cuenta de que es maravillosamente compatible, por ejemplo, la acupuntura o la fitoterapia con los tratamientos de fisioterapia. De hecho, introducir una aguja en el organismo no deja de ser prima hermana, por lo menos lo que es el mecanismo en sí de la punción seca, que a día de hoy nadie duda de que es fisioterapia. Ujú. Entonces, justamente la medicina, en mi caso, la medicina tradicional china me ha dado respuestas a entender al individuo bajo otro punto de vista complementario y a entender muchas veces muchas recurrencias de determinadas patologías de los pacientes, entenderlas desde una perspectiva mucho más amplia y a partir de ahí poder dar también unas respuestas diferentes. Entonces, efectivamente, primero siempre uno parte, creo, de la... Bueno, no siempre, hay gente que viene de la medicina tradicional china y llega luego a la fisioterapia porque también quiere complementar a la integración, se llega por muchos caminos, ¿no? Sí, Y hay sí. gente que efectivamente piensa que, bueno, determinados conceptos solo de las medicinas tradicionales se quedan un poco cojos y acuden a la ciencia pura para complementar eso. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente es un camino de vida en que, empezando en mi caso desde la ciencia, he llegado a otro tipo de conceptos y sí, por supuesto, esto viene, pues yo ya soy un fisioterapeuta veterano, con lo cual esto es toda una experiencia de vida. Y Ujú. realmente, claro, al final a lo que uno llega es a que utiliza las técnicas de fisioterapia para unas determinadas cosas y otras utiliza pues la acupuntura, la fitoterapia, en fin, que vas complementando y vas trabajando de manera conjunta. Has mencionado dos herramientas, acupuntura, fitoterapia, pero Uh -huh. la cosmovisión de Fey a la hora de comprender la patología y a la hora de abordarla, ¿qué otros elementos incluye? Sí, es cierto que, como antes hemos dicho, la fisioterapia energética integrativa sobre todo se apoya en conceptos y técnicas de diagnóstico y tratamiento de la medicina tradicional china, pero con el tiempo también van llegando otras reflexiones. Por ejemplo, la nutrición. Bueno, yo creo que es muy difícil que alguien tenga un estado de salud permanente y un estado de salud completo si no come bien, dicho Ujú. rápido y en resumen. Entonces, creo que algo que tenemos que abordar con nuestros pacientes en su estado de salud es pues cómo es su nutrición. Entonces, ese es otro de los componentes importantes que, sin convertirnos en nutricionistas, pues debemos abordar y debemos conocer y formarnos también para eso. Otro eje muy importante y que cada día se le está dando más importancia es el estrés. El estrés ya sabemos que es lo que genera un mayor índice de patologías y por lo tanto cualquier ayuda, por ejemplo, mediante técnicas de meditación, mindfulness, técnicas de respiración que podamos ayudar a los pacientes con ese tema, también creo que estamos contribuyendo mucho a generar salud. Y en esto de generar salud, igual, un tercer pilar importante es la salutogénesis, es decir, que siempre, como fisioterapeutas, estemos muy orientados a dar conocimientos y a generar hábitos que posibiliten una mayor salud, un mayor estado de salud en nuestros pacientes. Eso de manera, digamos, sistemática. Esos tres pilares son también muy importantes para unirlos a las técnicas de medicina tradicional china. Y luego hay como un elemento transversal, por así decir, y es la importancia de un desarrollo personal y de una orientación en cuanto a la intención, a la comunicación, a la empatía, el eje central de la comunicación entre el fisioterapeuta y el paciente. Eso lo consideramos algo que también se puede desarrollar, porque muchas veces damos por hecho que somos fisioterapeutas, pues ya somos empáticos, ya nos comunicamos, somos buenísimos comunicándonos, y no, resulta que como todo se puede aprender, se puede mejorar, y ese es otro eje que también al cual damos muchísima importancia en fisioterapia energética Ujú. integrativa. Sí, yo suelo pensar, y lo he comentado muchas veces con compañeros, que es verdaderamente dramático
que siendo profesionales que establecemos relaciones bastante cercanas, alargadas en el tiempo, en las que los procesos que define la psicología de toda la vida, de transferencia y contratransferencia, son nucleares, están siempre ahí operando y funcionando, que al fisioterapeuta no le expliquen esos conceptos, no le hagan consciente de esos procesos y le envíen al marco terapéutico, le envíen a la relación con los pacientes en verdaderas bolas, desnudos de herramientas para manejarse en esas relaciones terapéuticas llenas de procesos psicoemocionales por parte del paciente, pero también por parte del propio profesional, ¿sí? Y envían a los profesionales, ¿verdad? Entonces, por lo que veo, tú ahí ofreces herramientas, o sea, tienes un marco, vamos a decir, teórico, conceptual y de conocimientos que ofrecer a los profesionales para manejarse en esos aspectos, ¿no? Sí, sí. Cuando hice el doctorado, lo hice en educación con un genio, Agustín de la Herrán, lo hice en educación, y él decía, y fue una frase que me quedó muy marcada, aunque él se refería al profesorado, para ser buen profesional o para ser buen profesor, primero hay que ser buena persona. Y a mí es algo que siempre me ha quedado muy marcado. Él decía, el doctor Mengele era seguramente sería un genio en cuanto a lo científico, pero igual no se puede calificar como buen médico por otro tipo de características. Entonces, es cierto que en la fisioterapia energética integrativa, y como digo, de manera transversal, no es que haya un módulo de aprendizaje de cómo ser mejor fisioterapeuta, aunque sí hay contenidos concretos de qué aspectos son deseables, pero sí es cierto que incentivamos en primera persona el desarrollo personal y el desarrollo de capacidades de comunicación, de empatía. O sea, por lo menos sí ponemos el dedo en la importancia que eso tiene. Y sí es cierto que consideramos que ese desarrollo personal y esas capacidades de comunicación son fundamentales simplemente para el éxito terapéutico. O sea, tenemos que pensar que en la medida en que nos comuniquemos con el paciente desde un modo mucho más horizontal que vertical, vamos a tener más éxito terapéutico. Por lo tanto, es algo deseable. De alguna manera, yo pienso que en la sanidad los profesionales tendemos de manera, pues, por lo menos en la medicina occidental, a considerarnos de alguna manera con un nivel superior al paciente, lo instruimos, le damos consejos, nos permitimos opinar sobre su vida, y yo creo que es mucho más útil situarnos en un papel horizontal. De alguna manera, una relación terapéutica no es unidireccional. El paciente obtiene cosas y en cada relación con cada paciente el fisioterapeuta también aprende, también crece, y eso yo creo que es muy importante de tenerlo en cuenta. Transferencia y contratransferencia. Sí, Claro. es un proceso presente siempre, queramos o no, además. Queramos o no, aunque digamos, no, no, Claro. sí, a no ser que le digamos, incluso aunque le digamos al paciente, no, no, yo no puedo hablar contigo porque es que yo no soy psicólogo, no vamos a hablar, solo, sí, pero en ese contacto hay una transferencia, hay una contratransferencia. A poco que se crucen las miradas hay una transferencia, hay una contratransferencia. Y Y si no se cruzan también. sí, vivimos imbuidos en eso y sin embargo no nos entregan absolutamente ni herramientas, pero ni siquiera la conciencia de su importancia, ¿no? Claro, yo, Enrique, aquí ya es donde entramos en una pregunta de esas ya de hurgar, Enrique. Y es que estoy seguro, ¿no? Y esto es un debate y un dilema que estuvo ahí quizás más hace unos años, pero bueno, sigue estando y no creo que desaparezca tan fácilmente, ni debe desaparecer. Creo que está bien que esté ahí, ¿no? Pero la cuestión es, estamos hablando ya de alimentarse bien, estamos hablando de aspectos psicológicos del estrés, de la gestión del estrés, de aspectos emocionales, de ese contacto, esa relación terapéutica. Eh, eso muchos dirían que eso es intrusismo, que eso es meterse en el campo de otros. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu posición? Efectivamente, como tú dices, es un tema que puede ser escabroso, pero bueno, es algo sobre lo que yo creo que todos hemos meditado bastante y trabajado bastante este tema. La cuestión es que si consideramos al organismo desde un punto de verdad holístico
biopsicosocial, que ya sé que personalmente no te gusta nada ese término, pero vamos a No. llamarlo holístico. Si hay distintos componentes en el ser humano, para que realmente esté sano, tenemos que abordar cada uno de esos componentes y quedarnos solo en el componente bio, que es el que aborda la fisioterapia, es quedarse muy corto. Entonces, si yo abordo temas nutricionales, si abordo temas de gestión emocional, creo que son temas en los que incido junto a las técnicas de fisioterapia. Entonces, no es realmente intrusismo en el sentido de que yo me vaya a convertir ni en psicólogo ni en nutricionista, porque yo no voy a dirigir la nutrición del paciente, ni voy a tratar una patología emocional o una patología psicológica. Simplemente quiero, en esa esfera que tiene el paciente, darle algunas herramientas para poder mejorarla, pero en ningún caso me voy a convertir o nos vamos a convertir quienes hagamos fisioterapia energética integrativa ni en psicólogos ni en nutricionistas. Lo que ocurre, mira, casos muy concretos que yo creo que nos ocurre a todos en consulta. El paciente tiene la patología que tenga y te dice que bebe 2 litros de Coca-Cola al día. A partir de ahí, tú puedes hacer dos cosas. Una, ignorarlo, decir, bueno, yo no soy nutricionista, yo no puedo hacer absolutamente nada. Si bebe 2 litros de Coca-Cola o si tiene el hábito nutricional horroroso que tenga, yo no me voy a referir a eso. O bien, puedes, como personal de la salud, abordarlo y decir, creo que ese hábito nutricional es incorrecto, creo que te puede estar perjudicando por los azúcares, bla, 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 y darle un contenido y una posibilidad y una propuesta de mejora de su nutrición. ¿Por qué como profesionales de la salud no vamos a hacer eso? Por otra parte, no es un invento de la fisioterapia energética integrativa. O sea, quien haya trabajado en fisioterapia en un geriátrico sabe que los contenidos muchas veces son transdisciplinares y que el logopeda te va a decir cómo tienes que dirigirte a un determinado paciente o qué contenido puedes trabajar con él para mejorar su habla durante tu sesión de fisioterapia. Del mismo modo en que tú a las auxiliares le vas a decir, mira, a este señor, si le puedes movilizar de esta manera 2 veces al día, le va a venir muy bien. Y con eso el auxiliar no se convierte en fisioterapeuta, ni hay que tener ningún miedo, a no ser que tengamos un ego profesional desmedido, a que alguien emplee una técnica de fisioterapia sin ser fisioterapeuta. Entonces, yo soy amante del concepto de la transdisciplinariedad, de aunar distintas especialidades y trabajar en conjunto, sin miedo a que yo en un momento dado emplee una técnica de otro profesional, ni que otro profesional haga una técnica de fisioterapia, sabiendo que dentro de todo está la profesionalidad y la humildad. Yo no quiero ser psicólogo, yo soy fisioterapeuta, no quiero ser psicólogo. El día que quiera ser psicólogo, estudiaré la carrera. O el día que quiera ser nutricionista, estudio la carrera. Pero yo lo que hago es implementar determinados contenidos a mi tratamiento de fisioterapia, nada más. A mí, yo que soy bastante hardcore, sí, y me gusta pegarle fuerte, Enrique, yo lo digo más abiertamente. Yo soy favorable al multipoli-intrusismo profesional. ¿Sí? Un multi-intrusismo profesional responsable, que sabe Claro. lo que hace y sabe hasta dónde puede llegar y que obviamente no pretende ir más allá de lo que realmente sirve para ese paciente, para esa condición. Pero además te voy a proponer 2 argumentos que yo tengo en este debate para que los tengas también para próximas. Encantado. ¿Sí? Por un lado, yo suelo decir que en general cualquier profesional de la salud que no practique el multi-intrusismo profesional está perdido. ¿Sí? De forma que un psicólogo que ante un paciente que se le sienta delante así y le dice mi vida es una mierda y mi vida no tiene sentido, ¿sí? Y no trabaja su cuerpo para abrirle, para hacerle sentir un estado energético, le ayuda a enraizar los pies, le ayuda a sentir fuerza. Un psicólogo que no trabaje previamente el cuerpo para luego hablar desde ese otro cuerpo distinto es un psicólogo que está cojo. Un psicólogo que no toca, no entra en los hábitos alimenticios de su paciente, tan ligados con lo emocional,
son tapaderas verdaderas, sí, son recursos para encerrarse en la alimentación para no enfrentarse a aspectos psicológicos. Es perfecto para un psicólogo hacer cambios nutricionales y ver qué sale, ¿sí? Pero a la vez, un nutricionista que no trabaje las dificultades psicológicas de su paciente y lo que va a suceder cuando le proponga cambios, está perdido. O sea, y un preparador físico, todos debiéramos hacer polimultiintrusismo profesional. ¿Sí? Todos debiéramos de tener ciertas competencias de otros campos, sabiendo quiénes somos y cuál es nuestro punto de partida. Y como segundo argumento a los que se niegan a esta idea, te ofrezco el de una dorsalgia derecha, ¿sí? Que desde mi visión tiene que ver con un reflejo de hígado muy frecuentemente, el punto chelidonium que se le llama, ¿sí? Y que tiene un origen, más allá de la parte emocional, un origen y un tratamiento que tiene que ver con lo nutricional, ¿sí? Si el nutricionista le pauta o le recomienda unos cambios nutricionales para mejorar esa dorsalgia, ¿es el nutricionista el que está haciendo intrusismo? Entonces, ¿quién trata a ese paciente con esa dorsalgia? Yo no le puedo pautar alimentación porque, claro, la alimentación es de los nutricionistas. El nutricionista no puede pautar la alimentación porque, claro, se está metiendo en las dorsalgias, ¿sí? Somos dos intrusos. Entonces, el paciente se queda en ningún sitio, que es donde en general proponen que... No, se quedan, Enrique, en el tratamiento multidisciplinar, ¿sí? Es equipos de profesionales, ¿verdad? Ese ideal que personalmente me resulta bastante patético, es decir, estoy en completo en desacuerdo en esa idea de un individuo, uno que primero tendría que poder permitirse económicamente, sí, entrar en un equipo con todos los profesionales, pero dos, un individuo se abre, se entrega y establece una relación terapéutica con una persona, no con un equipo, ¿sí? No con un equipo. Entonces, desde mi punto de vista, un paciente debiera de empezar una relación con un fisio, luego continúa con el psicólogo, luego con el... Sí, pero en diferentes fases. Y cada uno le aborda a poder ser con su sí, intrusismo y con herramientas de todos los lados. Bueno, ya he soltado lo mío, pero como estoy seguro de que hay gente, Enrique, que va a estar viendo esto y va a estar rabiando y va a estar así, porque... Bueno, pues porque hoy el mainstream vamos a decir que está en otro lado, el mainstream está en lo científico, el mainstream está en las cajitas, en las competencias, ¿sí? La fisioterapia está, y muy razonablemente, cayendo en esas estructuras propias del resto de las disciplinas médicas, ¿no? Pero bueno, por eso digo que somos una profesión especialmente viva, porque es más infrecuente que haya dos personas como tú y como yo y como otros tantísimos que sí que estarán viendo esto y estarán diciendo, sí, claro. Es raro que haya ese tipo de personas más infrecuente en la enfermería, en la medicina, ¿sí? En la psicología también hay, yo creo, ¿sí? Entonces, en todo caso, también de todo esto que estamos hablando es muy hispano toda esta resistencia, así, porque en otros países no existe esta resistencia para nada. De hecho, es algo como que, bueno, se encaja muy mal el hecho de decir que, no sé, que en Estados Unidos multitud de hospitales hacen medicina integrativa, sobre todo en oncología, está absolutamente aceptado y ocurre muchísimo. Entonces, bueno, eso lo único que se puede hacer es mirar para otro lado o que no se conozca, pero la medicina integrativa a día de hoy se practica de manera pública y privada en numerosos sistemas de salud. Es más, la Organización Mundial de la Salud tiene una estrategia concreta de 2014-2023 en que propone y defiende la idea de integrar las terapias tradicionales en los sistemas públicos de salud del mundo. Entonces, yo es que ya más alguien como la Organización Mundial de la Salud que defienda esto, pues es que creo que luego otra cosa es que aquí no se lleve a cabo y en España estemos todavía revisando si la acupuntura es una pseudoterapia o no, cuando en la inmensa mayoría de los países avanzados del mundo ya está integrada en los sistemas públicos de salud. O sea, ya tengo una compañera que es sueca, perdón, que trabaja en Suecia, que es acupuntura, que estudió conmigo y ella recibe a los pacientes directamente
trabaja con acupuntura y no tiene ningún problema en un país tan atrasado, ¿no?, desde el punto de vista sanitario como Suecia. Entonces, bueno, pues es que aquí parece que en España tendemos a ser los líderes mundiales de todo, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ahí en esto estamos muy, muy retrasados. Yo fíjate que pensaba que España no era ni mucho menos punta de lanza de esa visión más rígida, que ese cientificismo estaba más desarrollado. No sé, por ejemplo, me consta que Inglaterra, la fisioterapia en Inglaterra, o sea, no puedes mover un pie si no tienes una base en la evidencia. O sea, sí. Yo pensaba que España no era Sí, tan. pero luego en cuanto a, luego los sistemas de salud sí incluyen otros tipos de... En Francia está incluida la homeopatía dentro del sistema público, en Alemania hay unos terapeutas que son terapeutas naturales plenamente reconocidos, no sé, en México hay una licenciatura en acupuntura y rehabilitación en una universidad pública, en fin. Yo creo que esta, independientemente del mundo de la fisioterapia, pero los sistemas de salud públicos son mucho más abiertos a incluir terapias naturales admitidas dentro del sistema público que en España, donde ya digo, a día de hoy, no sé, yo ya estoy desconectado del tema pero que bueno, que parecía que el Ministerio de Sanidad estaba como filtrando cada una de las terapias, viendo las evidencias, sabiendo, como siempre, ese falso concepto del cientificismo sobre lo que es evidencia, que en lugar de reducir, que son 3 círculos, que habla de lo publicado, la experiencia del terapeuta y las preferencias del paciente, parece que evidente es solo lo que hoy está publicado, lo cual es, voy a decir, prostituir lo que es la medicina basada en la evidencia, que es otra cosa muy diferente. Ujú. Luego te pregunto sobre esa parte que es interesante, pero Ujú. quería hurgar primero un poco más en Vale, vale. aspectos, em, porque tu metodología se denomina fisioterapia energética integrativa. Ujú, Sí, lo de fisioterapia está muy bien, lo de integrativa creo que es algo bastante aceptado, pero ya lo de ujú. energética, sí, el concepto de energía yo creo que está en una de las cúspides de las palabras yuyu, ¿no? De las palabras de, sí, que ya casi casi hay muchos que te van a imaginar con las plumas del santero haciendo cosas energéticas y sí, que cuidado, que no critico en absoluto, que estoy convencido de que hay muchos chamanes haciendo cosas fantásticas y profundísimas, pero eh, ¿qué entiendes por energía? ¿Y qué sentido tiene en tu metodología? ¿No? ¿Qué es lo que un alumno tuyo va a aprender sobre lo que es energía? Bueno, pues lo primero es que ya es sabido desde hace más de 100 años que lo de dividir materia y energía ya es una cuestión del pasado y de la física newtoniana. Es evidente la importancia. En el fondo, en el cuerpo humano, todo es energía y todo es información, y no hay más que esas dos cosas. Es energía e información. La materia no deja de ser energía condensada y esa energía está hecha para fluir y para moverse. En el momento en que la energía no circula de manera adecuada, pues ahí es donde empezamos a tener problemas. Cualquier persona que tenga una circulación energética fluida y que es la información igual entre todos los tejidos de su cuerpo sea la adecuada, va a estar en salud plena. Entonces, la energía, quienes hablan de energía son los físicos, que no creo que sean ningunos pseudo nada. Y hay multitud de autores y multitud de científicos a día de hoy que conocen perfectamente la importancia de la comunicación en el organismo. Y a día de hoy lo que está surgiendo con una fuerza, yo creo que muy importante dentro de la medicina, es la psico-neuro-inmuno-endocrinología, que vendría a ser, digamos, la orientación de la medicina que es muy confluente con esta orientación energética. Yo creo que es muy evidente que la energía tiene un papel fundamental y su circulación en el organismo, y las bases de todo esto, que son conocidas de hace muchísimo tiempo, son las de la medicina tradicional china. Por eso en nuestra formación de fisioterapia energética integrativa vamos a dar un conocimiento profundo sobre las bases y los fundamentos de esta medicina tradicional china, tanto de la fisiología como de la patología. Entonces, ese conocimiento de los orígenes de la enfermedad bajo estos fundamentos energéticos van a ser compatibles con la medicina
y con esos tratamientos de fisioterapia, y esa es la potencia y la fuerza de la fisioterapia energética integrativa. Me has puesto a huevo la otra pregunta, la relativa a la evidencia científica, ¿no? Has dicho, has argumentado, yo intento ponerme en el lugar de personas que están Sí, escuchando sí, perfecto. esta entrevista y quieren, sí, y quieren cuestionarte, ¿no? Sí, sí. Eh, has hablado de que la física es la que habla de energía, ¿sí? Y que es un Ujú, concepto, ese concepto de energía está absolutamente aceptado. Pero te dirían que esa energía es una energía conocida, mesurable, que se puede canalizar, que se puede manejar, ¿sí? Se puede objetivar su existencia ¿sí? En el caso de la energía, tal y como la concibe la medicina tradicional china, claro, es una ujú, energía que se supone que se mueve a través de meridianos y sí. ujú. ¿Hay una evidencia con respecto a esto? Porque yo, por un lado, lo que he escuchado siempre es que no, pero hace no mucho, no recuerdo muy bien quién, pero me dijo como que en China hay ya un montón de evidencia. Lo que pasa es que no sale de China, que no hay Ok. una permeabilidad hacia el mundo occidental de esa evidencia. ¿Qué sabes al respecto? Vale. Mira, aquí hay dos tipos de evidencia. Una es la evidencia del funcionamiento, digamos, la evidencia del chi, de la circulación del chi, y luego una segunda evidencia que es la evidencia empírica, es decir, la evidencia de la eficacia de las técnicas de medicina tradicional china. Si nos vamos a lo primero, efectivamente es lo que está más discutido. A día de hoy, claro, los meridianos no son como en un cadáver, si tú abres un cadáver, evidentemente no vas a encontrar meridianos. Lo que sí es cierto es que ha habido determinados experimentos con inyección de sustancias que luego se pueden un poco seguir dentro del organismo porque son fluorescentes, y ha habido irradiación de esas sustancias por trayectos que no corresponden ni a tejido nervioso ni a tejido vascular. Entonces, y sí corresponden a los meridianos. Quiero decir, sí hay una cierta evidencia de esta circulación energética, pero todavía está discutida. A todo esto, claro, el que algo no sea medible totalmente a día de hoy con los instrumentos actuales, eso no significa, eso no niega en absoluto su existencia. Pero para mí la importante es la segunda, es decir, si las bases de la medicina tradicional china no son sólidas y son humo, ¿cómo puede ser que estimulando determinados puntos en el organismo humano tengan efectos que no pueden ser explicados en ningún caso, ni bajo aspectos neuronales, neurológicos, ni vasculares, ni a nada de eso? Y te voy a poner un ejemplo muy absolutamente Enrique, documentado. Dime. placebo, por favor, placebo. Placebo. Bueno, To- pero es que Todo es placebo, Enrique. el placebo es especialmente fácil en los experimentos con acupuntura de ser descartado, porque todos los experimentos están haciendo punción en los puntos de acupuntura y el grupo control también se le pincha. Por lo tanto, nadie sabe, o sea, el efecto placebo es exactamente igual para los dos grupos. Efectivamente, si en un grupo le hiciéramos acupuntura y a otro grupo nada, la explicación podría ser placebo. Pero si tú coges a 100 mujeres que van a parir, a 50 les pinchas en un punto, que es el punto vejiga 67, que está situado en un dedo del pie, y a otras 50 mujeres les pinchas en otro punto que puede ser del pie, pero que no es en el dedo del pie, y resulta que a las que le has pinchado en vejiga 67 se facilita el parto en términos de dolor, de rapidez en cuanto al parto y de consecuencias posteriores, algo que eso está, para mí está dejando muy claro que las bases que sustentan ese punto de acupuntura para punturar en ese momento son válidas. Tendremos que explicarlo, y a mí la vía científica me parece genial para O conectar una sea, cosa y otra. Dime. pero Enrique, entonces lo que sí hay es evidencia Claro, científica a nivel claro. clínico, no de cómo funciona o de por qué funciona, de cuáles son los mecanismos por los que funciona, Eso pero es. de que funciona, de eso sí hay evidencia. De eso hay evidencia absoluta
hay miles de artículos publicados. La Organización Mundial de la Salud también reconoce la eficacia de la acupuntura en un montón de patologías. Negar eso es o desconocimiento o simplemente mala intención. Ahí voy. Es cierto que luego los mecanismos, la traducción de los mecanismos de acción de la medicina china a la medicina occidental, eso es sobre lo que se está trabajando ahora. Hay que darle tiempo. Se está publicando muchísimo, efectivamente, en China muchas cosas no son traducidas y son difíciles de acceder a ellas, pero a mí ¿cómo diría? Me preocupa menos porque la vía se está recorriendo, pero para mí lo importante es saber que partiendo de los principios de la medicina tradicional china, la eficacia clínica está absolutamente demostrada. En donde está demostrada, esto no es la panacea y es igualmente efectivo en todo, para nada. Pero sí es cierto, por ejemplo, en el caso de la facilitación del parto, es que es muy evidente, incluso hay grupos de investigación de Barcelona que lo han probado así también, o sea que no todo viene de China. Entonces, hay investigación sobre acupuntura en todo el mundo y la eficacia clínica está probada. Y en esa para mí es la potente y sobre la que tenemos que trabajar. Que los científicos luego trabajen sobre realmente qué es el chi, cómo se vincula el chi con las energías que conocemos, si es más eléctrico, si es energético desde el punto de vista de la circulación sanguínea, lo que queramos, perfecto. Unamos esos dos conceptos en la medida que se pueda. Pero ese segundo tipo de evidencia del que te hablaba, que es la evidencia clínica, está fuera de toda duda. Y hay algo, digo, por pensar, ¿no? Por dónde Sí. se podría buscar, ¿no? ¿Hay algo relativo a observar qué cambios y qué sucesos fisiológicos se dan durante o después de una sesión de acupuntura? Me refiero, de la misma forma que, por ejemplo, a Andrés Pilat hizo un estudio muy sencillito y que me parece bastante razonable extenderlo a otras investigaciones, no tanto para saber cómo sucede, sino para certificar que están sucediendo cosas, ¿no? Y tomó una serie de valores en sangre, tensión sanguínea, glucosa y no sé cuáles más, antes y después de una sesión de inducción miofascial. Y se vio claramente que había modificaciones fisiológicas, modificaciones en niveles en sangre, modificaciones, ¿sí? Me imagino que en acupuntura no sería complicado ver qué sucede a nivel neurológico, qué zonas del cerebro se encienden o se apagan o se excitan, qué órganos aumentan su riego sanguíneo, su actividad fisiológica, qué órganos al revés reducen esa actividad. Eso no sería muy complicado de ver, más allá de cambios en frecuencia cardíaca, en tensión sanguínea, en niveles en sangre de esas sustancias que cambian más o menos rápido. Eso no sería muy complicado ¿no? Sí, no, eso existe, evidenciar. está publicado y de hecho hay un autor español que se llama Juan Pablo Moltó, que él trabaja lo que llama la acupuntura científica y trabaja con multitud de estudios en este sentido, en el sentido de cambios provocados a través de la acupuntura, digamos, orientados a las ciencias médicas básicas, no tanto a la eficacia terapéutica de la que estábamos hablando, sino efectivamente cambios de todo tipo, por ejemplo, a nivel hormonal, a nivel circulatorio, a nivel neural, hay multitud de neurotransmisores, eso está absolutamente documentado. O sea, se ha trabajado mucho sobre eso y a día de hoy, ya digo, por ejemplo, este autor, Juan Pablo Moltó, de Alicante, tiene muchísimas publicaciones al respecto. Sí, eso Bueno, está documentado, muy documentado. Me consta que ya hay investigaciones al respecto sobre cambios fisiológicos de hace 1500, 2000, 2500 años. Me refiero porque lo que he escuchado es que los chinos, que tenían mucha materia prima para hacer investigación, ¿sí? Con los prisioneros de guerra, abrían in vivo a un individuo, ¿sí? Y abierto en canal in vivo, ¿sí? Le pinchaban en diferentes puntos para ver qué sucedía. Ah, mira, cuando pinchamos aquí este órgano empieza que se coge otro tono, otro color. Es una investigación sobre los cambios fisiológicos, ¿no? O sea, los chinos no se sacaron esto de debajo de la manga, ¿no? Hubo
hubo una investigación, obviamente, con las herramientas que tenían, entre ellas miles y miles y miles y miles de prisioneros, de pobres hombres, ¿verdad?, que fueron los conejillos de India, y me consta que también familias enteras de varias generaciones investigando un único punto, ¿sí? Investigando solo un punto o solo un meridiano, ¿no? O sea, que vaya, que es una ciencia desarrollada dándole mucho, mucho, mucho a la búsqueda y a la búsqueda, ¿no? Lo que hicieron los chinos, ¿no? Claro, cuando yo estudié medicina tradicional china, tenía un profesor que en realidad era tailandés, Hai Liang, y él un poco se reía mucho de esta especie de reserva que hay en Occidente con respecto a las técnicas de la medicina tradicional china, porque decía, imaginaros la cantidad de gente que lleva siendo tratada en China con la población que tiene desde hace 3.500 años. Entonces decía, ¿cómo vosotros, que sois 40 millones, podéis dudar de que esto no tiene evidencia cuando, si no la tuviera, pues no la seguiríamos empleando? O sea, ¿por qué razón una civilización va a emplear una determinada orientación terapéutica si no diera resultado? Otra cosa luego es, lo que decíamos antes, el decir, bueno, estos resultados, ¿por qué se dan y cómo se pueden traducir, por así decir, al lenguaje científico? Pero reducir todo a chamanismo y todo esto, pues es bastante absurdo. De hecho, Bueno, cuando llegó el comunismo a China, intentó desmontar la medicina tradicional y le duró 10 años. En 10 años se dieron cuenta de que era imposible, que no podían abordar la atención a la salud de una población tan enorme si no era volviendo a echar mano de las técnicas y de los conocimientos de la medicina tradicional. dicho esto, ¿no? Si quedaba alguien viendo esta entrevista y con dudas, ¿no?, de acercarse a fe y de ir un paso más allá, de hacer el curso de introducción, ¿verdad? Porque me estoy metiendo en un lugar oscuro. Bueno, pues ya puedes ver, tú que estás ahí viendo esta entrevista, que Enrique es una persona con solidez, sí, no tiene pinta, no, yo no le veo un abrazaárboles, ¿verdad? Sí, colgado de los cielos con los unicornios, sí, con los unicornios multicolor, sí, y que las técnicas que utiliza tienen más allá de que si te adentras en Fey, no sabrás el porqué de ciertas cosas, pero sí sabrás que estás haciendo o estás utilizando técnicas que funcionan y llevan funcionando muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, un poco por meternos en la parte de la formación. ¿Cómo es la estructura de la formación que propones? ¿Cuál es si alguien que está viendo esta entrevista dice, a ver, me interesa, quiero acercarme más, ¿cómo sería el proceso? Mira, la formación está estructurada en 5 módulos. El primer módulo lo vamos a ofertar, o ya lo estamos ofertando, que es un módulo introductorio con masterclass de acceso gratuito, que es una introducción a la fisioterapia energética integrativa, en la que vamos a hablar, pues, justamente de los temas básicos, ¿no? De bioenergética, de cuál es el concepto, cómo entendemos al ser humano, cómo pensamos que tiene que ser un fisioterapeuta en fisioterapia energética integrativa. El segundo módulo vamos a establecer los fundamentos de la medicina tradicional china, todas las bases en profundidad, lo que es hablar del yin y el yang, de los 5 movimientos, de las sustancias orgánicas, de la fisiología. El tercer módulo vamos a hablar sobre diagnóstico, del diagnóstico integrativo, unir el diagnóstico que tenemos de fisioterapia al de la medicina tradicional china, y en el último módulo vamos a hablar de las técnicas de tratamiento de la medicina tradicional china, unidas también con la gestión emocional, unidas al concepto sobre nutrición y también, pues eso, cómo se vincula un tratamiento integrativo. Todo esto también con otro módulo sobre la anatomía energética, un estudio profundo de la circulación de meridianos, la localización de puntos de acupuntura, etcétera. La idea es, y esto es creo que muy importante en este proyecto, que no solo es recibir una información y bueno, de alguna manera escucharla de manera pasiva en unas clases, sino que hemos establecido
y tenemos un compromiso absoluto con un canal de Telegram en el cual vamos a dinamizar todo este aprendizaje. Es decir, vamos a dar muchos más contenidos. Hay una mediateca con acceso a material audiovisual muy profundo. Sobre cada tema va a haber propuestas de aprendizaje. Vamos a hacer directos. Es decir, la idea es que sea un proceso, que esto no sea un curso de, bueno, compro unas clases y ahí hemos terminado, sino que mi compromiso personal es dirigir este proyecto, acompañar en este aprendizaje y que realmente lo que se produzca es una mejora de la capacitación profesional. Mira, yo he sido durante toda mi vida clínico y docente, he dado clase en varias universidades y en este momento mi compromiso y mi ilusión es acompañar en este proceso a quien de verdad se sienta llamado a iniciar este aprendizaje, acompañarle en ese proceso hasta donde la persona quiera. Esto no se trata de, bueno, de que sea un curso abierto y cerrado, sino que sea una propuesta también emergente. Si más adelante salen propuestas ya de seminarios presenciales para poder complementar la formación, estaremos encantados de participar en ello. Es decir, la idea es que, bueno, lo que yo he aprendido, que es que aunando las técnicas de fisioterapia con otro tipo de técnicas más globales desde una perspectiva amplia, podemos mejorar nuestra capacitación profesional. Pues compartir eso, ese es el único fundamento y la ilusión de este proyecto formativo de fisioterapia energética integrativa. Hay una cosa, Enrique, que me suena muy bien. Y es que intuyo, presiento, veo, ¿sí? Por detrás de tu intención, de tu manera, de tu aproximación a todo esto, que pretendes ser un maestro y no un profesor, ¿sí? Para mí hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia. El profesor es algo, vamos a decir, más clásico, es el que te da unos conocimientos, ¿sí? El maestro es el que hace establece una relación más, ¿sí? Más cercana con la persona para ayudarle a superar las dificultades que siempre todo proceso como el de entrar en una metodología como FATE trae, seguro que hay dificultades, ¿no? Seguro que hay que romper paradigmas, hay que generar estructuras mentales nuevas. Y para ciertas personas puede ser un proceso difícil que precise de ese acompañamiento, ¿no? de esa cercanía y de esa figura del maestro, ¿no? y no del profesor, ¿no? Mira, Íñigo, yo, como te decía, como he tenido ocasión de trabajar la docencia y la clínica simultáneamente, he establecido mucho paralelismo entre lo que es un alumno y lo que es un paciente, y entre lo que es un profesor y lo que es un fisioterapeuta clínico. Y en los dos campos creo que el protagonista es el alumno y el protagonista es el paciente. Y la figura del fisioterapeuta o del profesor está para acompañar, motivar, dirigir si se quiere, pero el protagonista siempre tiene que ser quien tiene que llevar ese proceso. Entonces, yo no me siento un sabio que enseña nada, pero sí siento que lo que yo he aprendido puedo aprender a otros a que sigan ese mismo proceso, o cada uno el proceso que siga, pero sí ayudar a que se produzca ese aprendizaje. Pero no desde el punto de vista que yo sea un foco emisor sabio de información que la va a transmitir, sino voy a posibilitar o quiero posibilitar que ese aprendizaje se produzca y creo que eso sí sé cómo hacerlo. Pero no porque yo sea un foco de información maravillosa que te Sí, la sí. tengo que decir porque si no, no lo vas a aprender, sino que sí puedo saber qué es lo más importante de ese proceso, cómo hay que aprenderlo, dar material que facilite ese aprendizaje, pero sí hacer el énfasis siempre, tanto en el paciente, cuando soy fisioterapeuta, como en el alumno como protagonista, cuando hago un poco la función de profesor. Pues Enrique, ha sido un verdadero placer. Los que estáis ahí seguro que vais a encontrar enlaces en la descripción, esté donde esté esta descripción, tanto para participar en esta masterclass sobre FEI, para acercaros más, como para participar del grupo de Telegram, en el que ya se está generando una buena comunidad de personas interesadas y en la que
en la que Enrique sí aporta perlas con cierta frecuencia para que vayáis poco a poco acercándoos a FEI. Enrique, no tengo duda de que esta será la primera de muchas. Hoy hemos hecho una mirada general a FEI. Otro día podemos hablar sobre miradas particulares, podemos ver órganos concretos, patologías concretas, podemos ver cómo comprende FEI cosas más específicas, si te parece. Me parece perfecto, Íñigo. Muchísimas gracias por esta charla. Siempre es súper agradable hablar contigo. Así que Lo ya mismo sabes digo. que los dos somos un poco charlatanes. Cuando quieras nos juntamos y hablamos de lo que creas conveniente. No tengas duda, Enrique. Un abrazo y un Un saludo a todos los que abrazo. estáis al otro lado. Un saludo. Chao. Bueno,